Bueno, nosotros habíamos visto la clase pasada, habíamos terminado de ver lo último que nos quedaba de instituciones jurídicas que nacieron en la Edad Media, y bueno, vamos a tratar de ver todo eso que vimos en la Edad Media, cómo se conduce o cómo se desarrolla a lo largo del tiempo, sobre todo para llegar a la modernidad, y después, la clase que viene, vamos a intentar abordar lo que es el fenómeno de la codificación, que tiene para nosotros una importancia, digamos, profunda, porque el movimiento codificador, sobre todo el francés, pero después también la codificación en diferentes lugares de Europa, va a llevar a lo que es el Código Civil uruguayo, ¿no? Y los códigos, los grandes códigos uruguayos, de los cuales bueno, el Código de Comercio todavía está vigente, pero bastante modificado. El más vigente es el Código Civil, ¿no? Que tiene algún retoquecito, pero bueno. Así que bueno, el tema de hoy es tratar de salir de la Edad Media, que yo sé que a ustedes les gusta y que es su periodo histórico favorito, porque todos lo valoran tanto como yo, pero bueno, hay que abandonar este periodo histórico tan interesante para meternos en la modernidad. La clase de hoy va a ser bastante light, porque, digamos, muchas de las cosas que nosotros vamos a decir acá, ustedes ya las vienen viendo, eh, digamos, desde el liceo, desde historia, desde otros lugares, pero nosotros vamos a tratar de darle un tinte un poco más jurídico, es decir, una pincelada desde el punto de vista jurídico a estos conceptos que ustedes de alguna forma ya manejan, como para que, digamos, asentar esa orientación. Nosotros habíamos visto que, y esto es un poco repetir lo de las clases anteriores, veníamos viendo que el proceso que se da desde la caída del Imperio Romano, ¿no? Hasta finales de la Edad Media es un proceso de fraccionamiento político, ¿no? Habíamos mencionado que la Alta Edad Media es una etapa caracterizada por el fraccionamiento político, económico, social, cultural y también jurídico. Es decir, este mapa creo que todos lo recordarán, que lo hemos venido manejando varias veces, ¿no? Este mapa es el mapa del Sacro Imperio romano-germánico, que es la Alemania medieval, ¿no? Por decirlo de alguna manera un poco así, a grosso modo. Es la Alemania medieval. Y veíamos en clases anteriores que cada uno de esos colores que hay ahí, cada uno de esos colorcitos chiquitos, es una entidad territorial, una entidad, ahí va, como dice D'Amico, los señoríos feudales, ¿no? Y que cada uno tiene su propio señor feudal, su propia economía, su propio bla, 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 y además tiene su propio ordenamiento jurídico, ¿no? Basado más que nada en las costumbres locales. Que Entonces, corresponde a la baja Edad Media, profesor. El fraccionamiento, digo. el fraccionamiento se va dando a lo largo de la Alta Edad Media. Ah, bien, bien. Ahí va. Y cuando se llega a la Baja Edad Media, se llega con una Europa sumamente fragmentada. Y la preocupación que van a tener los europeos durante toda la Baja Edad Media es la unificación, es decir, el proceso contrario al fraccionamiento. Si uno les pregunta cuál es el proceso contrario al fraccionamiento, uno dice la unificación, porque algo que se fracciona no es algo que está unificado. Entonces, Eso se da en la baja ahí Edad va, Media. eso se da en la Baja Edad Media, va a ser la preocupación de Europa el unirse, el unificarse. Y si ustedes lo piensan, va a ser va a ser la preocupación de toda la Baja Edad Media, va a ser la preocupación de la modernidad, y hasta el siglo XX e incluso hasta la actualidad, siglo XXI, va a ser la preocupación de muchos países europeos el intentar unificarse, ¿no? Pensemos en los movimientos separatistas que hay hasta el día de hoy en algunos países europeos, ¿no? Eh, bueno, sí, los Balcanes, en los 90, digamos, explotó la situación en los Balcanes, que de alguna forma se había unificado, y en la Yugoslavia, ¿no?
Creo que eso es lo más relevante. Digamos, los países yugoslavos que cuando muere el general Tito se separan de forma bastante violenta, ¿no? Pero pensemos también que hasta 1970, más o menos, 1976, existía algo llamado el Ejército Revolucionario Irlandés, ¿no? Es decir, los irlandeses que se oponían a una unión con los británicos. Pensemos que hasta hace pocos años existía la ETA como una entidad armada, ¿no? No como un partido político, que es lo que se ha venido convirtiendo ahora, sino como una entidad armada que hacía actos de guerra o actos de terrorismo, o como se lo quiera catalogar, dependiendo de dónde esté cada uno, ¿no? Perdón, profesor, si me permite, el Larry Batasuna. La parte armada y la parte política, digamos. Eso como que trabajaron a dos puntas, ¿no? Ajá, sí. ¿No? Sí, sí, siempre los movimientos armados es muy común que tengan una parte, digamos, política que sea la que más lleve adelante eh, sus postulados, ¿no? Como para llegar a la gente y que no sea simplemente actos terroristas o cuestiones por el estilo. Sí, sí, digo, no es para ponernos a hablar de ese tema, ¿no? Acá dice la rama Cataluña, más reciente, sí. 1830 la unificación de Italia. Sí, creo que de 1848 la unificación, pero puede ser que yo esté equivocado porque, como decía en el grupo de la tarde, una vez me olvidé de mi propio cumpleaños, así que yo para la fecha soy un desastre. Así que no le voy a corregir nunca una fecha a nadie. Digamos, pero lo importante de esto no es que ustedes retengan que existe el IRA o que existe la ETA o que existe cualquier otra de estas organizaciones, sino que lo importante es ver cómo este proceso de fraccionamiento que se da en la Baja Edad Media y los intentos de unificación que se dan durante la Baja Edad Media van a llegar incluso hasta nuestros días, ¿no? Es decir, hasta nuestros días hay gente presa por intentar escindir territorios de los estados mayores, ¿no? Ese es un poco la moraleja final de todo este proceso. Es un proceso lento, es un proceso paulatino y es un proceso que aparentemente, si bien ya prácticamente es irreversible, no está del todo terminado, no está del todo pulido, ¿no? Cada vez se va más hacia el lado de la unificación, pero digamos, cada vez está más lejos esta idea de fraccionamiento, como había en la Edad Media, pero de alguna forma no todo el mundo está convencido aún hoy. Imagínense, si hoy es difícil que se sienten a hablar un vasco y alguien del gobierno de Madrid, imagínense lo que era ponerse a hablar en pleno 1200, ¿no? Digamos, El Brexit puede ser otro ejemplo de lo difícil que es. el Brexit, sí, obviamente es un claro ejemplo de cómo la gente, digamos, prioriza lo que es el nacionalismo frente a la comunidad europea, ¿no? Es decir, esa gente que no se siente con una nacionalidad europea. Después, bueno, hay gente que se siente europea sin estar en el continente, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar lo que puedan decir esa gente de lado, ¿no? Esa idea de que nosotros bajamos de los barcos y bueno, tan europeocentrista que hoy en la mañana decían que tenemos Sin palabras, profesor. una cuestión eurocentrista. No, digo, para que vean que hay gente que es europea y no quiere serlo, y gente que no es europea que parece, Que parece pretender parece que que lo sí. es. Pero bueno, está, eso es aparte, ¿no? Digamos, no tiene nada que ver con el tema que estamos dando. ¿Cómo se inicia este proceso de reunificación o este proceso de unificación y para pasar de un sistema feudal, un sistema de señoríos feudales, a un sistema de estados, que es lo que a nosotros nos interesa, porque estos estados son los que en definitiva van a ser las entidades que
terminen unificando los sistemas jurídicos a través de la codificación en el siglo XIX. ¿Cómo empieza todo esto? Cada país tiene su historia, cada país tiene sus particularidades, cada país tiene sus referentes, ¿no? Podríamos mencionar, por ejemplo, a San Luis. San Luis fue Luis IX, creo que era el número que tenía, Luis IX de Francia, que fue un poco el que dio el puntapié inicial a este tipo a este proceso de unificación. San Luis le retiró, por ejemplo, a los nobles franceses la potestad de acuñar su propia moneda, ¿no? Para intentar que hubiera una única moneda en todo el reino de Francia, entre otras reformas que introdujo y que, digamos, a tal punto son bien vistas este tipo de reformas, este tipo de idea de unificar los estados, de quitarle poder a los nobles, etcétera, etcétera, que fíjense que el tipo hasta es considerado santo, ¿no? Incluso era considerado santo en vida. Todo el mundo sabía que cuando San Luis se muriera, lo iban a canonizar. Y aparentemente andaba la gente atrás de él corriendo, porque cada cosita que él agarraba o que tocaba o que donde se sentaba había una piedra o lo que fuera, la gente iba, la agarraba, pues sabía que cuando se muriera eso iba a ser una reliquia, ¿no? Pues la gente ya sabía que iba a ser santo. Bueno, la rama ya lo exagera. Yo diría que si como dijo John Lennon, creo que fue, los Beatles son más grandes que Jesús, son más grandes que un santo medieval. Pero bueno, eso lo dejamos para la clase de catequesis, que no es en este momento. Digamos, San Luis es un ejemplo de una de estos procesos de unificación, ¿no? Después tenemos en lo que es lo que veníamos viendo, ¿no? El Sacro Imperio Romano Germánico, que es la Alemania medieval. Tenemos a Federico I de Hohenstaufen, que también tiene esta idea de la unificación. Los estados alemanes presentan la particularidad de que están organizados en forma de imperio y no en forma de un reino, ¿no? Es decir, con el feudalismo lo que pasó fue que los reyes empezaron a perder poder no jurídico, sino material, y se transformaron en lo que se conoce, o lo que los historiadores llaman, un primus inter pares, es decir, un primero entre iguales. Los reyes eran un señor feudal como cualquier otro, y su poder provenía de los señoríos feudales sobre los que gobernaran. Como que el título de rey no es ese título todopoderoso que va a ser después con el absolutismo, ¿no? Esa idea que nosotros tenemos del rey que manda y todos lo obedecen, bueno, eso pertenece más a una concepción moderna que a una concepción medieval. En el Sacro Imperio, por ejemplo, el emperador era electo, no era un cargo sucesorio, era un cargo electo por otros nobles, lo que hacía que la posición del emperador fuera todavía más precaria, porque al ser electo tenía que necesariamente contar con el apoyo de determinados nobles y después tenía que pagar esos favores a esos nobles que lo eligieron. Entonces lo hacía todavía mucho más precario, y a eso había que agregarle las disputas internas dentro del Sacro Imperio entre güelfos y gibelinos, ¿no? que se la pasaban peleando entre ellos. Y el tema de hoy, Chirinos, es modernidad. Estamos yendo hacia la modernidad. Estamos yendo recién. El tema es la modernidad, pero nosotros estamos caminando hacia ella lentamente, como lo fue el proceso, ¿no? Es decir, toda la Baja Edad Media es un camino hacia la modernidad. Y en Inglaterra tenemos a este famoso rey, Juan I de Inglaterra. ¿Saben cuál era el apodo de Juan I de Inglaterra? A ver si alguno lo tiene. Ninguno, no sabemos. Están mirando el partido. No, profe, ni idea. Juan sin tierra, profesor. Ahí va, como dice Fagiani, como dice García acá en el chat, efectivamente, se le llamaba Juan sin tierra.
¿Y alguno sabe por qué se le llamaba, o se imagina por qué se le llamaba Juan sin tierra? O sea, capaz que estoy pidiendo mucho. Están mirando el partido, atendiendo la clase y googleando al ¿Qué mismo preguntó, tiempo. profe? No escuché. Si saben por qué le Ya decían Juan sin terminó el tierra. partido. Ah, terminó, ¿cómo salimos? Porque le habrán dejado sin tierra. 2-0 ganamos. Mire usted, no sé quién dijo porque lo dejaron sin tierra. Yo acá. Ah, García fue. Sí, efectivamente, le decían Juan sin tierra porque no tenía tierra. Tampoco es tan difícil Sí, imaginarlo. pero creí que tenía algún tipo de dificultad. Digamos, lo que veníamos diciendo, el poder del rey medieval no proviene del título de rey, proviene, o sea, el título del rey le da un poder jurídico, pero el poder material, el poder económico, el poder de tener un ejército a su disposición, se lo da ser señor feudal, tener gobierno sobre determinadas tierras. El rey es al mismo tiempo señor feudal. El rey puede tener el dominio sobre un ducado, puede tener el dominio sobre una marca territorial, el rey puede tener sobre un condado, sobre lo que fuera. Y ese poder es el que le da poder material. Es decir, en tanto conde de Sussex, por poner un ejemplo, puede, digamos, hacer una leva en su condado y tener sus propias tropas. Pero en tanto rey, es un rey frágil, es un rey que no tiene demasiado poder. Y ese es el caso de Juan sin tierra. Juan sin tierra es un rey que no tenía ningún señorío feudal propio. Y nos estamos ubicando más o menos siglo, digamos, ¿qué estaremos? En este caso estamos en el año 1100 15, profe. aproximadamente. No, 15 no, es una exageración. 12. Claro, aproximadamente siglo XII, más o menos, ¿no? Esa es el periodo histórico, digamos, por ejemplo, San Luis es del siglo XIII, ¿no? Juan sin tierra no recuerdo ahora exactamente, pero si alguien está ahí a mano lo googlea, no hay problema. Es una herramienta válida, no está prohibido utilizarla, está prohibido utilizarla el día del parcial, ¿no? Eso todos lo saben, pero después no hay problema que lo usen en clase. Digamos, la situación de Juan sin tierra es esa, ¿no? Es un rey que no tiene ningún tipo de poderío sobre un territorio feudal. Y Juan sin tierra es el rey de la Carta Magna, que me imagino que ustedes también la habrán estudiado, sobre todo en clase constitucional deben haber mencionado, me imagino, la Carta Magna como un... bueno, acá García dice 12, le creemos. Digamos, la Carta Magna como un antecedente de las modernas constituciones. Si bien es cierto que la Carta Magna inglesa le pone un freno, digamos, a la monarquía, es un documento que lo que hace es, digamos, solidifica los poderes de la nobleza, ¿no? La nobleza frente al rey. No es un rey todopoderoso, sino que es una nobleza fuerte que logra imponerse y logra imponerle su voluntad al rey de Inglaterra y de esta forma limitar el proceso inglés de unificación, ¿no? Por eso los ingleses van a tener algunos problemas más a la hora de unificarse, porque van a tener que luchar también contra este documento que es la Carta Magna. Tuvo sus cosas buenas, obviamente, como la creación y el empoderamiento del Parlamento británico, que después sería modelo a seguir por otros países. Sí, estaba de moda la palabra carta. Ahí va, como dice Crisul, en la revuelta de los varones. Y ya que estamos hablando de Juan sin tierra, ¿por qué es famoso Juan sin tierra? Era el rey era el rey que gobernaba. Ese es el que era holandés, que era rey de Inglaterra, pero era en realidad holandés. No. No, usted debe estar hablando de Guillermo de Orange. ¿Qué? Ah, ok. Pensé que era de ahí. No, se adelantó varios siglos.
Este, este señor era rey cuando, digamos, cuando andaba haciendo sus fechorías, uno de los ladrones más famosos de la historia de la literatura. A ver si alguien sabe. Robin Hood. Robin Hood. Efectivamente, como dice Canavesi, Juan Sin Tierra es el rey de Robin Hood, ¿no? Es el rey que cobra impuestos, es el rey que, digamos, esquilma a la sociedad inglesa y es el rey contra el que Robin Hood le roba a los recaudadores de impuestos para repartir ese dinero entre los pobres, ¿no? Esa es la gracia de Robin Hood. Que pobre Juan Sin Tierra quedó para la historia como un tirano y bueno, probablemente quizá lo fuera, pero los impuestos no era porque él quisiera poner impuestos, sino porque Inglaterra pasaba una crisis económica producto de las hazañas que había tenido su hermano Ricardo Corazón de León, que se fue a las cruzadas en una cuestión caballeresca, y eso le costó un platal al tesoro inglés, y bueno, había que llenarlo de vuelta. Pero bueno, el malo quedó como Juan Sin Tierra, y el bueno quedó como su hermano Ricardo Corazón de León. Así que, ¿qué va a hacer? La culpa siempre es del ministro de Economía. Ahí va, como dice Jorge, quedó como el héroe Ricardo Corazón de León, ¿no? El ideal de caballería, de señor que lidera sus tropas en primera línea, y el pobre y el pobre Juan Sin Tierra quedó como el tirano que cobra impuestos. ¿Qué va a hacer? En las crisis siempre se culpa a los ministros de Economía. Eso decía un ministro de Economía uruguayo que en una conferencia que hablaba sobre Juan Sin Tierra justamente, y decía, un poco solidarizándose con él porque él había sido ministro en una época de crisis del Uruguay, decía que siempre la culpa se le echa al ministro de Economía. Y ahora vamos a ver, digamos, esto ya lo mencionamos un poco, pero me parece que está bueno repetirlo, que está bueno hacer hincapié en este tipo de cosas. Ya lo vimos cuando hablamos de derecho internacional privado, de antecedentes del derecho internacional privado. Habíamos visto que este fraccionamiento jurídico, perdón, va a subsistir durante toda la Edad Media, y que los monarcas no van a tener posibilidades reales de dictar ordenamientos jurídicos uniformes para todos sus reinos, ¿no? Pero el primer avance que se logra es con el descubrimiento o el redescubrimiento de la compilación de Justiniano. Los eruditos de la Edad Media en las universidades, habíamos visto que la universidad, como la conocemos hoy en día, es un invento de la Edad Media, es decir, para aquellos que dicen que la Edad Media es un periodo de retroceso, etcétera, etcétera, bueno, ¿cómo va a ser un periodo de retroceso si se inventa una de las instituciones educativas más importantes de la humanidad, ¿no? que es la universidad? Y bueno, en estas universidades los eruditos van a redescubrir la compilación de Justiniano, y el derecho romano va a tomar el lugar de derecho superior, de derecho, digamos, algo así como la razón escrita va a pasar a ser el derecho romano. Y ese derecho romano va a tener carácter supranacional, va a tener carácter general, obviamente siempre supletorio, ¿no? Supletorio significa que cuando hay un vacío legal, cuando no se sabe cómo resolver un caso, se acude al derecho romano, ¿no? Entonces el derecho romano va a ser estudiado en toda Europa, en todas las universidades, y estos eruditos, que primero se va a llamar la escuela de los glosadores, después va a venir la escuela de los posglosadores, y después van a venir los estatutarios, se van a dedicar al estudio del derecho romano. Y de alguna forma, el derecho romano va a ser utilizado por los monarcas como lo más cercano que ellos pueden tener a un derecho unificado para todo su reino. Y no solo para todo su reino, sino para gran parte de la cristiandad. Entonces, las universidades, desde ese punto de vista, juegan un rol fundamental, porque al promover
el uso del derecho romano, al promover las antiguas instituciones de derecho romano y al actualizar las viejas instituciones, es decir, todas aquellas cosas que estaban en la compilación, muchas de ellas eran bastante antiguas, bastante desfasadas en su tiempo, ¿no? Estos eruditos, estos glosadores, posglosadores, etcétera, lo que logran es actualizar el derecho romano a los tiempos modernos y, bueno, permitirle a los monarcas tener, por un lado, un derecho universal que al mismo tiempo sea lo más actual posible y, por otro lado, contar con ese halo de superioridad que le da ser un derecho antiguo y ser un derecho que pertenecía a la sociedad romana, que era tan bien vista y tan considerada tan maravillosa, ¿no? Creo que era en este grupo que les mencionaba, y si no era en este, se los menciono ahora por primera vez, esa idea que nosotros tenemos hasta hoy en día, ¿no? Pleno siglo XXI, y hay institutos de derecho que nosotros los llamamos en latín y que nunca existieron en el derecho romano, ¿no? Cosas que en el derecho romano no existían y los romanos ni siquiera se las imaginaban, y nosotros, sin embargo, las decimos en latín, única y exclusivamente porque el latín suena más erudito, ¿no? Es decir, si alguien dice algo en latín, queda como una persona mucho más inteligente. Y no necesariamente son instituciones del derecho romano. Digamos, imagínense si hoy en pleno siglo XXI seguimos haciendo ese tipo de cosas, lo que no harían en la Edad Media con el concepto elevadísimo que se tenía de los romanos. Digamos, lo que es la rama, lo que como se llama o como se le ha dado a llamar este periodo, es de la segunda vida del derecho romano, ¿no? No sé a qué exactamente se refiere con derecho romano vulgar. Claro, yo creo que había leído cuando estaba haciendo el segundo parcial que todo esto de cuando los glosadores comienzan a hacer las glosas que eran, creo, como las anotaciones o las interpretaciones del derecho romano antiguo, como que se empieza como a desfigurar o algo así el derecho romano antiguo, y se empieza como a crear una nueva versión del derecho romano que se le llamaba derecho romano vulgar. Puede ser, capaz que entendí mal, pero me pareció haber leído algo de eso. No, sí, sin duda, a medida que los glosadores obviamente intentan actualizar a los tiempos que corren el derecho romano, lo van modificando, ¿no? Y si recordamos que los posglosadores lo que hacen no es leer la compilación de Justiniano, sino leer las glosas de los glosadores, se va haciendo como un teléfono descompuesto, ¿no? Entonces cada vez se va modificando más el derecho romano, cada vez es menos romano, pero digamos, siempre cuenta con ese halo de que es el derecho romano y que es el derecho justo, el derecho de los antiguos, que eran de alguna forma superiores a los modernos. Ese proceso está correcto, lo que usted dice, la rama. No sé si se le llamó derecho romano vulgar, puede ser. No sé, Cabral, si quiere agregar algo al respecto, siéntase libre de hacerlo. Sí, sí, está bien. Bien, correcto, contamos con el sello de aprobación. Digamos, ese es el rol que juegan las universidades en esta época. Y ahora vamos a pasar de esto que es la Edad Media propiamente dicha, la Baja Edad Media y este proceso de unificación, vamos a ver, pasando a la modernidad, la efectiva unificación de los países, ¿no? Entonces tenemos las grandes personalidades. Acá lo tenemos a Enrique VIII, que justamente lo que está haciendo acá es limpiarse la boca, por no decir que se limpia otras partes del cuerpo. Hoy a la mañana el escribano Cabral estaba curioso acerca de qué otras partes del cuerpo se limpiaba Enrique VIII con la Carta Magna, y yo le dije que no le iba a decir porque estábamos en un ámbito académico que no correspondía a ese tipo de respuestas. Efectivamente, Martínez, la conformación de los Estados-naciones, el proceso que estamos dando. Ahí vino Graña.
Bienvenida. Sí, está lo de las universidades, lo estamos repitiendo. Sí, 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 estamos haciendo un repaso. Ah, bueno, estaba desde un principio, Graña, bien. Digamos, justamente si nosotros lo que habíamos visto es que la Carta Magna lo que hacía era, limitaba el poder del rey, si lo que vimos es que le daba poder a los nobles, es lógico que, si lo que se pretende es quitarle poder a los nobles y centralizarlo en la figura del monarca, es lógico que Enrique VIII tuviera poco afecto, tuviera poco cariño a ese instrumento jurídico que era la Carta Magna, ¿no? Entonces es lógico que no le tuviera demasiado respeto, porque la intención y el proceso histórico era retirarle el poder a los nobles. Entonces, digamos, por eso es que se explica este chiste que obviamente, si no conocen a los Simpsons, bueno, hay una falla en la cultura general, pero digamos, ese chascarrillo que aparece en esta escena de los Simpsons con Enrique VIII limpiándose la boca con la Carta Magna, tiene, digamos, esa explicación. La explicación de que es el proceso histórico de centralización del poder en la figura del monarca. Totalmente de acuerdo, Ricaldi. Digamos, este es uno de los grandes reyes de Inglaterra, ¿no? De los reyes de las Islas Británicas. Y bueno, acá este muchacho que muestra la pierna como si estuviera parando un taxi en una película norteamericana. Este es más famoso. Este es el más famoso, digo, prácticamente ni siquiera precisa presentación, todos ustedes lo conocen, todos ustedes lo han dado en el liceo, en la escuela, y andás a ver en el curso de francés que hayan tenido, ¿no? Digamos, Luis XIV, el Rey Sol, el Estado soy yo, ahí va, como pone Alvarenque, el Rey Sol. Digamos, es el símbolo máximo de la unificación de un reino, ¿no? Es decir, es el símbolo del absolutismo, es el símbolo del despotismo ilustrado, y es el símbolo de un reino que ha logrado unificarse bajo un mismo mandato, ¿no? El reino francés logra unificarse bajo la figura de Luis XIV, los nobles tienen prácticamente nulo poder frente a la figura del rey, y este es el rey que todos nos imaginamos cuando hablamos de la monarquía, ¿no? Cuando nosotros hablamos de un rey, difícilmente nos imaginamos ese rey medieval que depende de sus nobles, que depende de los comerciantes, que depende de un montón de gente, ese rey que tiene realmente poco poder en la práctica. Cuando nosotros nos imaginamos un rey, nos imaginamos este rey, el rey del absolutismo, del despotismo ilustrado, ese rey que hace su voluntad independientemente de lo que le digan los nobles o cualquier otra persona. Digamos, esta es la encarnación del Estado unificado de la modernidad. Y a pesar de esto, a pesar de todo este poder que tiene, a pesar de que cuenta con el poder político, con el poder económico, a pesar de que introduce modificaciones, ¿no? Es famoso su ministro de Economía, Colbert, que introduce una serie de modificaciones, estatiza el derecho de los mercaderes, etcétera, etcétera. Digo, a pesar de todo ese poder que tiene Luis XIV, no logra en ningún momento, ni él, ni Luis XV, ni Luis XVI, mucho menos, pobre Luis XVI, no logra en ningún momento unificar el ordenamiento jurídico francés. Es decir, tiene todo el poder que necesita, pero aún encuentra ese escollo en lo que son las costumbres, en lo que son los derechos locales, etcétera, etcétera. Y nunca logra unificar el régimen jurídico francés bajo una misma ley, ¿no? Y bueno, como nota que hay que mencionarlo, digo, lo mencionamos, pero ustedes ya lo saben porque lo hemos venido dando en el curso y porque además lo han dado en el liceo. Esta etapa, ¿no? Esta etapa histórica se da, sobre todo desde la Baja Edad Media y hasta la modernidad, el auge de la burguesía, ¿no? Como clase social distinta,
la burguesía, que va a tener un poder económico muy grande, pero que no va a tener el mismo poder político y que va a ser la que va a pujar una serie de reformas hacia fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, ¿no? La burguesía como una de las clases sociales más importantes de este periodo histórico. Que bueno, hoy el escribano Cabral estaba preocupado. No sé si continúas con esa preocupación, Carlos, si querés comentar algo, si lograste Sí, hacer por alguna supuesto. indagación. No sé si prestaron atención que en el piso hay algo tirado. Mi preocupación es qué es lo que hay en el piso. Y deben estar descalzos, no sé. Alimentos. Alimentos. Pétalos, pone allí el compañero. Heces. Buah, Bueno, papel picado. vio escribano que acá no hay tanta preocupación por la higiene No, evidentemente que no. de las clases burguesas de la Lo que época. pasa es que en esa época no se bañaban nunca, profesor, ya sabemos todos esto. ¿Y eso qué tiene que ver? Por eso Y mi lo que- comentario. Claro, ahí deben decir, usaban perfume y pelucas y todo eso para opacar los olores. Bueno, no sé, acá ya empezamos a hablar de los olores y las cosas. Yo lo que le decía al escribano hoy en el curso de la mañana, que fue cuando me tiró esa interrogante, es que hace muchos años que vi la película y hace muchos más años que leí el libro, y si había alguna mención a lo que estaba ahí tirado en el piso, yo no la recuerdo. Así que ahora que se viene el fin de semana, ustedes se sientan tranquilos, en lugar de estudiar para el parcial, y se ponen a ver la película y bueno, descubren a ¿Cuál ver es qué la es lo que está película, tirado. profesor? La película se ¿Cuál es la llama película? El gato Sí, pardo. El Y el gato libro, pardo. y el libro también se llama, acá Martínez que lo pregunta, El gato pardo. Bien. La película interpretada por Burt Lancaster como el gato pardo, Alain Delon, que es ese señor ahí que está bailando, y la Cardinale, ¿no? Claudia Cardinale. Ya tengo dos para el fin de semana que me dio usted, El Mercader de Venecia y ahora El Gato Pardo. Ah, bueno, sí, El Mercader de Venecia es otra. Yo la versión que vi es la de Jeremy Irons, pero hace muchos años. Este gran Bien. actor, Jeremy Irons. Era una época donde la higiene no era tan conocida ni importante. Mire, Janina, sí, digamos, la ilustración o el periodo de la ilustración, del Renacimiento más que la ilustración, ha tratado de, hacer ver a la gente de la Edad Media como gente sucia y letrada, ¿no? Esa idea del periodo oscuro, de la Edad Oscura, del retroceso, etcétera, etcétera. Lo cierto es que en ningún momento de la historia de la humanidad la gente pasaba sin bañarse demasiado tiempo, porque pasar sin bañarse no solo es incómodo, sino que además trae un montón de contraindicaciones y de problemas, ¿no? Entonces, hoy ya se sabe eso, no, eso es un mito creado en la época del Renacimiento para desacreditar a la gente anterior, ¿no? Esa idea de que el Palacio de Versalles no tiene baños, ¿no? Tantas habitaciones y ningún baño. Bueno, sí, digo, tampoco es una crítica a la monarquía. La monarquía es mala por ser monarquía, no porque no tenga baños. A mí qué me importa si el monarca se baña, lo que me importa es que no quiero tener un monarca absoluto, o por lo menos, bueno, esa es mi visión republicana, que quizá sea un poco border de la laicidad, ¿no? Y no tendría que decirla. La mía también, profe, igual, no se sienta solo. Bien, estaré diciendo algo malo, pero acompañado, digamos. El Uruguay es una república y entiendo yo que como forma de gobierno es de lo mejorcito que puede haber. Quizá alguno de ustedes crea que la monarquía es un sistema de gobierno mejor. Existen argumentos a favor y en contra, obviamente, y bueno, si lo quieren discutir, podemos charlarlo, no hay ningún problema. Y le respondo a Mariela y después seguimos ¿sí? con esta cuestión. No la pude terminar de ver, me parece una película totalmente aburrida. Capaz que a usted le gustó, pero por favor, es lenta, parece cine uruguayo, la verdad.
Pero bueno, para gustos los colores. Si a usted le gustó, recomiéndela y háganle caso a Mariela, que les ha recomendado una película que además tiene muy buena crítica, no voy a decir que no. Y que no deja de retratar bastante bien cosas que, si bien a mí me parece extremadamente aburrida, no deja de retratar bastante bien cosas que nosotros hemos visto en el curso, ¿no? Digamos, el perfume, que es la película que dice Mariela, es la historia de un hombre que empieza como aprendiz en un taller, ¿no? En un taller justamente de un perfumista. Y trata varias cosas de las que vimos en el curso, porque es cómo aprende el oficio, digamos, no quiero hacerles ningún spoiler, ¿no? Pero, digamos, muestra cómo es la relación entre el dependiente y el maestro, cómo el maestro le enseña el oficio, cómo él trabaja, etcétera, etcétera, que son todos temas que vimos cuando hablamos de los gremios y las corporaciones, de los maestros que enseñan a sus estudiantes, que los tienen viviendo en sus casas para que aprendan el oficio. Todo ese tipo de cosas. Está muy buena la película porque las retrata bastante acertadamente, me parece a mí. Y además tiene un gran elenco, pero como dice Alvarenque, es muy larga y muy lenta, por lo menos para mí. Ahí va, sí, la recreación histórica está muy bien hecha, eso es cierto, y trata sobre todos estos temas que hemos venido viendo en el curso, así que si la quieren ver, ya Fagiani ya tiene 3, El Mercader de Venecia, El Gato Pardo y El Perfume, así que meta maratón ahí en la Sí, tarde del sábado. el perfume ya la vi, profe. Ah, bueno, tiene una menos para ver. Insisto, yo no la terminé de ver, pero está buena la recomendación que hace Mariela. Y ahora hablemos de un tema que nos atañe mucho más a nosotros, digamos, por nuestra historia, ¿no? Que es la unificación, que tiene sus ciertas particularidades, la unificación de los reinos de la península hispánica. Ustedes saben que hacia el año 600 no, hacia el año 700, los musulmanes invaden lo que es los territorios visigóticos de la península hispánica, ¿no? Y desde ese momento, un pequeño reino de cristianos que queda hacia el norte de la península hispánica comenzará un proceso que hoy los historiadores denominan reconquista, y que siempre se duda si es una reconquista o si es una conquista o lo que fuera, pero bueno, esos son detalles históricos. Un proceso de reconquista y de unificación de los reinos cristianos de la península hispánica, que se ve marcado por esta doble cuestión, ¿no? Unificar los reinos en lo interior, es decir, unificar los distintos reinos cristianos que hay en la península, y al mismo tiempo, hacia lo exterior, expulsar de ese territorio a los musulmanes. Entonces es como un doble proceso que va a marcar la historia de los reinos. Acá los que tenemos son Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, que son los que, digamos, logran la mayor unificación. Ustedes saben que, por ejemplo, el reino de Castilla y León se unifican, ¿no? Allá hacia el principios del milenio, ¿no? Con toda aquella cuestión del Cid, los hermanos Sancho y Alfonso, ¿no? Las guerras civiles entre ellos, que ahí se da la unificación de Castilla y León, después la anexión de Galicia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero digamos, hacia fines de 1400, los dos más grandes reinos que hay en la península son el de Aragón y el de Castilla. Y estos dos se unen con este matrimonio, ¿no? Del rey Fernando de Aragón y de Isabel de Castilla, que logran en 1492 conquistar o reconquistar, según la tesis a la que ustedes adhieran, el último bastión que tenían los musulmanes en la península hispánica, ¿no? Que es Granada, digamos, la ciudad de Granada, que era lo último que le quedaba a los musulmanes en ese territorio. Los reyes católicos logran reconquistarlo y bueno, y con eso se da la expulsión definitiva de los musulmanes. A esto seguirá
la expulsión de los judíos, a menos que se convirtieran, es decir, que dejaran de ser judíos, la expulsión de los judíos de la península hispánica y como decía un expresidente una vuelta, eso, expulsar a los judíos va a traer una de las peores crisis económicas digamos, que ha tenido España en su historia, ¿no? Porque justamente las prohibiciones cristianas hacia el comercio y hacia los intereses, y etcétera, etcétera, hacía que los judíos tuvieran un papel predominante en la economía medieval, y bueno, de alguna forma, expulsar a los judíos era expulsar a la gente que tenía dinero y era expulsar a la gente que se dedicaba al comercio, y bueno, eso trajo una crisis económica bastante importante que de alguna forma no se notó porque Isabel de Castilla había hecho una muy buena inversión, puso sus joyas y sus alhajas, e invirtió en una expedición que ustedes me dirán ahora, ¿en qué invirtió en qué expedición invirtió Isabel de Castilla sus alhajas? El descubrimiento de América. El descubrimiento de América. Efectivamente, Isabel de Castilla es la reina del descubrimiento de América, ¿no? Las tres carabelas, toda esa historia de que vinieron acá y descubrieron estos territorios para los europeos. Con esto comienza el periodo de la colonización, con esto comienza, o con esto se acrecenta esa idea de globalización, esa idea de comercio marítimo, etcétera, etcétera. Y bueno, como también vimos la clase pasada, esto va a potenciar lo que es las corporaciones privadas, ¿no? Muchas de las empresas de ultramar se dejaba en manos de privados y de grandes corporaciones. Digamos, y acá estamos entrando de lleno en la modernidad, ¿no? Si bien hay quien dice que la conquista de América, sobre todo la que llevan adelante los españoles y los portugueses en parte, es, desde el punto de vista cultural, la última gesta de la Edad Media, ¿no? Y si uno se pone a leer algunas cosas sobre la conquista, se da cuenta que sí, que la mentalidad de aquellos que vinieron a estas tierras era una mentalidad totalmente medieval, ¿no? Esa idea de pedir títulos nobiliarios por grandes gestas heroicas, adjudicarse descubrimientos de ciudades para ser hidalgo, para ser noble o para ser lo que fuera, son reflejo de una mentalidad mucho más medieval que moderna, ¿no? Es decir, no tenían tanto interés en hacer dinero o en hacer fortuna o digamos en sobresalir en esas áreas, sino que lo que querían era el prestigio, el código de caballería, ¿no? O sea, ser verdaderos caballeros de sus respectivos reinos, ¿no? Entonces es como un poco esa mentalidad que todavía sigue siendo medieval a pesar de que no estamos formalmente dentro de lo que es la Edad Media. Sí, ahí va, como dice Chirino, acá estamos viendo la Niña, la Pinta y la Santa María. No voy a repetir el chiste de que bajamos de los barcos porque ya lo hice hace un rato y tampoco es cuestión de agarrársela con uno solo. Y digamos, y de acá vamos a saltar, porque tampoco queremos torturarnos demasiado, vamos a saltar unos 300 años y vamos a llegar hasta principios del siglo XIX. Recordemos que Luis XIV, Luis XV y Luis XVI no llegaron en ningún momento a unificar jurídicamente el derecho del Reino de Francia. Y va a haber que esperar a este señor que estamos viendo acá frente a nosotros, a Napoleón Bonaparte y el primer imperio francés, va a haber que esperar hasta ese momento para que se dé efectivamente la unificación jurídica de todo un país. Es decir, todo un país regido al mismo tiempo por la misma ley, por el mismo ordenamiento jurídico, independientemente de las costumbres locales, independientemente de la clase social o política a la que se pertenezca, independientemente de cualquier tipo de cosa, a todos les va a regir la misma ley en cualquier lugar que estén dentro del Estado.
y esto es, digamos, el final de el proceso de unificación del Reino de Francia, y este proceso de unificación, digamos, va a ser exportado por la fuerza, por los franceses, y gran parte de los países del mundo, en parte de Europa y debido a la conquista, pero también del mundo, va a seguir el ejemplo de los franceses y va a unificar sus ordenamientos jurídicos, va a darle coherencia, va a darle sistematización a través de la aprobación de diferentes códigos. Nosotros la clase que viene, bueno, la clase que viene no, porque vamos a hablar de derecho germánico y canónico, pero la clase que le sigue vamos a centrarnos en lo que es el proceso de codificación, las bases filosóficas de la codificación y cómo fue realmente la historia de la codificación, para que ustedes tengan, digamos, nociones de todo eso que les va a ayudar a comprender por qué es tan importante el derecho romano, por qué es tan importante la historia del derecho y bueno, también para entender lo que es la filosofía del derecho. Y bueno, pensaba darles un poco sobre el mundo, sobre la Europa de Napoleón y hablar de estos temas, pero me parece que por hoy, al fin y al cabo, arrancamos con los reyes medievales, ¿no? Arrancamos con Robin Hood y llegamos hasta Napoleón, así que me parece que por hoy ya hemos cumplido, además tuvimos el partido y todo. Así que no sé, si tienen dudas, preguntas, consultas o sugerencias, los escucho. Y si no, bueno, será hasta el martes y buen fin de semana para todos. Bueno, muchísimas gracias, profesores, compañeros. Feliz fin de semana para todos. Gracias, buen fin de también. Chao, Buen profe. fin de chau. Gracias, profe. Nos Buen vemos, fin de- profe. Chau, hasta el martes. Chao, Hasta el Gracias. martes. buen fin de semana para todos. Chao, profe. Profesor, Sí, ¿hay material de todo esto en EVA para saber en la plataforma? de esto creo que no, pero podríamos ver de subir algo. Y si no, si no hay problemas técnicos, se supone que la clase queda grabada y se puede subir. Sé que es un Dale. bodrio tener que escucharla de vuelta, pero bueno, es un poco lo que hay. Está bien, está bien. Dale, gracias. Buenas Por noches. favor.